Buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sección de Las Diosas de la Justicia. El día de hoy preparamos un video educativo centrado en la enseñanza del derecho penal. Comencemos entonces con el 11º capítulo de la obra Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, Sistema Penal de Policía. Mi nombre es María de los Ángeles y hoy me acompaña mi compañera Patricia Ontiveros Barbosa y sin más, comencemos. Como primer punto tenemos a las múltiples vías de la defensa social. Como es muy conocido, el monopolio legal y judicial de la violencia represiva pertenece a la función garantista del derecho y al proceso penal. Esto debido a que el derecho procesal tiene el deber de garantizar el salvaguarda de la sociedad contra la arbitrariedad, ya sea utilizando técnicas exclusivas y exhaustivas del uso de la fuerza con fines de defensa social. Pero, ¿no es acaso esto contradictorio a las garantías constitucionales? Ferrajoli nos menciona que no importa mucho que en un país no exista la pena de muerte si ésta se produce ilegalmente en varios regímenes dictatoriales, como ocurre usualmente en nuestro país y en Italia. Nos dice que poco importa que en el proceso penal se garantice el monopolio exclusivo de la autoridad judicial si son en estas mismas detenciones policiales que se violentan diversas garantías constitucionales y procesales. Continuamos entonces con la policía y sus funciones. Según Walter Benjamin, la policía es una mezcolanza de dos especies de violencia, pues ésta pone y conserva el derecho. Como es muy conocido, la policía es una actividad administrativa dependiente del Poder Ejecutivo, quien además actúa como auxiliar del Poder Jurisdiccional. La policía tiene en sí la función de prevenir los delitos y la detención de algunos sospechosos. Ferrajoli nos dice que a lo largo de los años ha existido un gran crecimiento desordenado del derecho policial, puesto que este ha sido a menudo descuidado en los estudios académicos, debido a su gran complejidad. Decimos entonces que existe una negligencia intelectual, que puede justificarse por una jerarquía de nobleza preestablecida en la antigüedad desde el derecho romano, que abarca un ímpetu de desigualdad de generación en generación. El hecho de que la policía aplique a algunos su fuerza por la desigualdad económica, por la mala conciencia y hasta por el clasismo. Tenemos por otra parte una tipología de las medidas de policía. En la lógica del derecho, las funciones judiciales están limitadas a solo 3 actividades: la investigación de delitos e ilícitos administrativos, la prevención de unos y otros, y la ejecución y colaboración con la jurisdicción y administración. Ferrajoli plantea que la policía, con respecto a estas actividades, debe de separar el ejercicio de cada actividad y volverse autónomo. Es decir, que no solo un policía se encargue de las 3 actividades, sino que cada actividad tenga su propia área para que no se corrompan, algo así como una división de poderes, pero policial. Ahora bien, en la custodia cautelar, el capítulo nos plantea los rasgos de ilegitimidad de la prisión preventiva y el abuso practicado en la experiencia judicial. Se nos dice que la custodia cautelar es una total contradicción a todos los principios del sistema garantista y que en México, por ejemplo, esta suele llamarse detención preventiva o prisión preventiva oficiosa, misma que se refiere a la privación de la libertad que sufre quien no ha sido sentenciado, con objeto de asegurar su presencia durante el proceso penal, violando con ello múltiples derechos, como el derecho a la libertad o al debido proceso. En los usos y abusos judiciales de la prisión preventiva, se nos dice que existe un rasgo inconfundible de arbitrariedad en la institución policial, pues esta crea una incompatibilidad con las garantías penales y procesales que ponen en peligro el deber ser. Puede decirse entonces que la prisión preventiva es una pena anticipada vista como un abuso en nuestro sistema garantista, puesto que ésta primero castiga y luego procesa. Por otro lado, las medidas de seguridad, a diferencia de las penas, se dotan de una clasificación
de una persona o varias como socialmente peligrosas que tengan probabilidades de cometer cualquier delito futuro. En nuestra actualidad, estas son medios asistenciales impuestos en sentencia por un juez en contra de una persona inimputable que es considerada peligrosa y que ha cometido una conducta típica y antijurídica para lograr la prevención especial, evitando que se dañe a sí mismo y a los demás. Entre las medidas de seguridad más usuales encontramos los centros psiquiátricos, la inhabilitación profesional o la libertad vigilada, no dejándose de lado que éstas, en ocasiones, lesionan el principio de estricta legalidad y de estricta jurisdiccionalidad, porque el sistema de policía no respeta precisamente las reglas del derecho con sus actos arbitrarios. Comencemos ahora con las medidas de prevención explicadas por mi compañera Patricia Antiveros Barbosa. Hablando ahora de las medidas de prevención, quiero comentarles que Ferrajoli, en su libro Derecho y Razón, nos habla precisamente de ese tema y nos dice que en Italia el ministro Galvano hizo una categorización de los ociosos, malvivientes y vagabundos como presuntos delincuentes. ¿Por qué? Porque él sentía que afectaban a su país, él sentía que no correspondían a lo que el Estado hacía por ellos y que de alguna manera pues violentaban el medio en el que se desenvolvían. En México eso también pasa. En México, en algún momento, la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en México, en su artículo 2 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, establece cómo el conjunto de políticas públicas, programas y acciones ordenadas a reducir factores de riesgo que favorecen a la generación de violencia y delincuencia van a combatir las distintas causas y factores que la generan. Entre ellos, en la Nueva España, ya había ese tipo de situaciones, ya se presentaban. Incluso en el mes de febrero de 1937, el Procurador de Justicia del Distrito Federal, Raúl Castellano, anunciaba que perseguiría toda la actividad de vagos y delincuentes. ¿Por qué? Porque ya eran considerados precisamente eso, delincuentes, que eran vagos, malvivientes, ociosos, y que si no tenían un medio de demostrar que trabajaban, obviamente se dedicaban a la criminalidad, a la delincuencia, y eso no necesariamente es cierto. Hoy por hoy podemos hablar de otras situaciones de las que no necesariamente los hacen delincuentes. Podemos conocer personas sospechosas, de muchos rasgos, y personas potencialmente peligrosas. El control judicial de las detenciones, precisamente de esa gente, debe ser inmediato, porque así vamos a evitar la arbitrariedad y la ilegalidad por parte de las autoridades, porque cuando hacen tiempo, cuando abusan, cuando ejercen tortura, están violando tus derechos humanos, tus derechos fundamentales. En México existen medidas cautelares y esas son las que el juez otorga para asegurar la presencia del imputado, desde la audiencia inicial hasta todo el desarrollo del caso. ¿Para qué son? ¿Por qué se aplican? Fundamentalmente se busca que la persona imputada esté presente en el proceso, pero que la víctima o ofendido también se encuentren a salvo, se encuentren seguros. Porque imagínense un violentador familiar que golpea a su mujer y que ella lo acusa y luego él sale para tener su juicio en libertad. Imagínense que vuelve y pues la mata. Así pasa. En México tenemos varios tipos de medidas cautelares, entre ellos la fianza, la firma periódica, la inmovilización de cuentas bancarias, el dejar de acudir a reuniones o lugares, el salir del domicilio en el que vive, la suspensión temporal en el ejercicio del cargo público, dejar de realizar alguna actividad laboral. También te colocan localizadores electrónicos o te prohíben salir del domicilio en que vives. Las medidas cautelares pueden ser muy variadas.
Luego hablemos del orden público. El orden público funciona como una herramienta del Estado para impedir que ciertos actos de los particulares se realicen o sean válidos. Por ejemplo, cuando haces en una manifestación, generalmente debes de avisar o notificar que vas a hacer una manifestación y cuál es el origen y para qué la vas a hacer. No es que como que vamos a juntarnos y nos vamos a ir, no, tienes que notificar a la autoridad y ellos aplican un operativo de seguridad precisamente para salvaguardar a los que van en esa manifestación o en esa reunión y que todos se sientan seguros. De acuerdo con el tribunal, al perseguir el orden público, se pretende tener un cierto grado de armonía social, de que el derecho funcione, de que todos estemos bien. Ahora bien, dado que el orden público suele restringir, clausurar o reprimir la protección de los derechos humanos y las libertades individuales, el tribunal señala que los juzgadores, al señalar un concepto, deben controlarse y no dar un uso arbitrario o ajeno a los efectos concretos que se están solicitando. No es que si tú pides permiso para hacer una reunión, por decir una manifestación en favor de salvaguardar a los animales, de cuidar a los perritos, por decir algo, y vas a llevar perritos en público, pues la autoridad te va a decir que tienes que llevarlos, si son perros grandes, si son potencialmente peligrosos, pues te va a pedir que lleven bozal y todo eso lo debes pero no te va a pedir que los lleves enjaulados. O sea, ¿por qué? Porque no puede excederse de su autoridad, no se puede acceder, no se puede exceder, y eso pasa no nada más en ese tipo de autoridades. La policía es el mejor ejemplo aquí en nuestra ciudad. Ha habido muestras de cómo su arbitrariedad nos afecta a todos los ciudadanos en muchas ocasiones. Todavía en lo que va de este año no he visto un policía que sea atento con alguien, que trate a la gente con respeto. Siempre he visto que son muy, muy arbitrarios. Pero bueno, esperemos que nosotros, conociendo nuestros derechos, todo esto cambie. Debemos de conocer y debemos de saber qué es lo que podemos y qué es lo que debemos de hacer nosotros para defendernos. Hay que estudiar, compañeros, hay que estudiar. Eso es todo por el día de hoy. Gracias.